lesiones graves o menos graves y riñas tumultuarias han crecido un 1001%. Hurtos han crecido un 694%. Delitos contra la libertad sexual han crecido un 905%. Agresiones sexuales con penetración han crecido un 2.629%, un 87% en el último año las violaciones en manada, cuando la Unidad Especial Oconsur había conseguido liquidar el narcotráfico en Andalucía, desmantela esa unidad, una exigencia de Marruecos que estaba viendo cómo la eficacia policial española acababa con una de las principales fuentes de riquezas del país. Marruecos y Senegal, con ocasión del fin del Ramadán, acaban de vaciar gran parte de sus cárceles y sabe usted perfectamente dónde terminarán todos esos salidos. Desde que usted es ministro de Interior, en conjunto la delincuencia en España ha aumentado un 12%. Pero no solo eso, sino que además una serie de delitos, aquellos que precisamente provocan mayor alarma social o tienen una incidencia más evidente, más directa, más cotidiana en la vida diaria de todos los españoles, han crecido exponencialmente. Por ejemplo, homicidios dolosos y asesinatos consumados han crecido un 483% desde que usted es ministro de Interior. Delitos de lesiones graves o menos graves y riñas tumultuarias han crecido un 1001%. Hurtos han crecido un 694%. Delitos contra la libertad sexual han crecido un 905%. Agresiones sexuales con penetración han crecido un 2.629%. Un 87% en el último año las violaciones en manada, muchas protagonizadas por menores extranjeros y siendo la mitad de las víctimas de esas violaciones en manada niñas menores de edad. Así que, señor ministro, diga usted lo que diga desde esta tribuna, la realidad acredita la pertinencia de esta interpelación. Porque además parte del problema de fondo, señor ministro, es que usted y el Gobierno subordinan la eficacia en la lucha contra la delincuencia a las exigencias que les plantean terceros, esos terceros de los que ustedes dependen para seguir manteniéndose en el Gobierno. Por ejemplo, cuando yo era manifiesta y evidente la gravedad de la violencia ejercida contra las mujeres, ustedes, por exigencia entonces de Podemos, aprobaron una nefasta ley del sí es sí, que ha puesto en la calle a violadores y pederastas y reducidos a muchos sus condenas. Por ejemplo, cuando en Cataluña hay un problema grave de delincuencia extranjera con vinculaciones en algunos casos muy serias al terrorismo yihadista, como lo acreditan las detenciones de los últimos días, ustedes, por presión de Junts, ceden las competencias integrales de emigración a la Generalitat catalana, contraviniendo la Constitución y la doctrina consolidada del Tribunal Constitucional. Por ejemplo, cuando la Unidad Especial Oconsur había conseguido liquidar el narcotráfico en Andalucía, usted, sin que se sepa muy bien por qué, de la noche a la mañana, desmantela esa unidad, vuelve a mandar sus efectivos a las correspondientes unidades de policía judicial de cada una de las provincias andaluzas y el narcotráfico vuelve a resurgir con una fuerza inusitada. Y a lo mejor resulta que esa decisión suya, señor ministro, absolutamente inexplicada, no tiene más explicación, a lo mejor, que una exigencia de Marruecos que estaba viendo cómo la eficacia policial española acababa con una de las principales fuentes de riquezas del país. Y, por ejemplo, cuando son cada vez mayores las agresiones
a policías en la calle y, por tanto, el deterioro del principio de autoridad, ustedes, por exigencia de Sumar, de Esquerra y de Bildu, ponen en práctica una reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana que desprotege aún más a nuestros agentes y que solo beneficia a la delincuencia. Pero además, señor ministro, hay una parte de la cuestión que es fundamental y que ustedes, sin embargo, siguen empeñados en negar por una pura pose ideológica. Esto es que la delincuencia ilegal incrementa, que la inmigración ilegal incrementa la delincuencia. Mire, entre 2020 y 2024 han entrado ilegalmente en España 235.000 personas, 63.970 en el último año, es decir, casi 5.000 por mes. De esas 235.000 personas, ustedes han ejecutado exclusivamente 12.600 órdenes de expulsión. Y en ese contexto, además, es evidente que usted ha fracasado en la lucha contra las mafias del tráfico y de las ONGs que colaboran con ella, no ha sido capaz de preservar la integridad de nuestras fronteras terrestres y marítimas, no ha sido capaz de mantener una política de firmeza con Marruecos, y todo eso al final se traduce, por mucho que usted se esté riendo, en agravar la situación en nuestros barrios y en nuestras calles. Una situación que se agrava además por la reincidencia delictiva de individuos y grupos de menores, supuestamente menores, extranjeros, que desde luego en la mayoría de los casos no lo son. Y esa situación se va a agravar ahora mucho más a plazo fijo, a plazo corto, porque Marruecos y Senegal, con ocasión del fin del Ramadán, acaban de vaciar gran parte de sus cárceles. Y sabe usted perfectamente dónde terminarán todos esos salidos: en la ruta atlántica. Y mientras que todo esto sucede, señor ministro, el Gobierno está prácticamente desmantelando la presencia del CNI en Marruecos. Así que, señor ministro, la presión migratoria sobre Canarias va a continuar. Y a ustedes solamente se les ocurre, en vez de abordar el problema de fondo, forzar un reparto obligatorio de esos inmigrantes ilegales entre todas las comunidades autónomas, al tiempo que multiplican el efecto llamada, anunciando que van a regularizar a más de 900.000 inmigrantes ilegales que residen en España. Muchas gracias por ver el vídeo. No te olvides de suscribirte, darle me gusta y activar la campanita. Nos vemos en el siguiente.